Tres rendimientos individuales del Real Madrid frente al Tirol austriaco que hacen confiar de cara a esta temporada. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar tres aspectos claves, fundamentales y que resaltaron ayer en el partido frente al Tirol austriaco, que evidentemente comentamos en la crónica, comentario, análisis y resumen del encuentro. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, porque allí vimos cada una de las diferentes claves del partido. Pero haciendo hincapié, como hemos hecho en el vídeo con Güler, me gustaría también mencionar tres aspectos que, bueno, todo el mundo del madridismo sobre todo vio como positivos, pero que yo recalco su importancia de cara a esta temporada, sobre todo porque pueden subir tanto el techo como el suelo del equipo. Y evidentemente uno de estos rendimientos, y cuando hay que empezar a hablar de esto, es por Eder Militao, un futbolista que, como ya sabéis, pues últimamente en los últimos 2 años, las últimas 2 temporadas han sido prácticamente intrascendentes para el devenir de su carrera deportiva. Cuando se lesionó en agosto de 2023 era seguramente el mejor central del mundo, o como mínimo uno de los tres mejores. Características tan contundentes como ir fuerte al duelo, sobre todo corrección al espacio, iba sobre todo también muy bien por arriba, tanto ofensiva como defensivamente, pero desgraciadamente en agosto de 2023 cayó lesionado de gravedad con una lesión de ligamento cruzado que le hizo perderse entre 7 y 8 meses de competición. De hecho, no volvió a jugar en esa temporada hasta el mes de abril, y evidentemente le costó readaptarse al ritmo de la competición. Sin embargo, en el caso de Militao tuvo mala suerte, o mejor dicho, el Real Madrid planificó muy mal su figura, su evolución, porque después de una lesión de ligamento cruzado afrontó el conjunto blanco una temporada prácticamente entera con Rüdiger, con Militao y con Álava, y por tanto tenía que estar con dos centrales útiles, con el comodín de Tchouaméni por ahí, pero con dos centrales útiles hasta que se recuperara Álava. ¿Qué pasó? Que evidentemente al futbolista brasileño recayó alguna que otra vez muscularmente, hasta que finalmente dio el susto de nuevo en la otra rodilla y se lesionó el ligamento cruzado, como digo, de la otra pierna. Por tanto, eso fue en noviembre de 2024, prácticamente un año y pico después de la primera lesión, y no pudo reincorporarse con el resto de sus compañeros y prácticamente redebutó, por así decirlo, hasta el final o mejor dicho, hasta el Mundial de Clubes, concretamente. Es verdad que con Ancelotti no volvió a jugar más, es verdad que comenzó a entrenar con el resto de sus compañeros y demás, pero hasta la llegada de Xabi Alonso en aquel partido frente al Paris Saint-Germain, pues prácticamente no pudo jugar. Sin embargo, los feelings que hay en el Real Madrid internamente respecto a la figura de Eder Militao es de un futbolista en el cual se confía de cara a poder recuperar una muy buena versión, sobre todo porque si algo tiene Eder Militao es una composición física tremenda, que entre otras cosas, evidentemente, pues esas lesiones de ligamento cruzado le van a lastrar, pero está claro que tiene un físico que le puede hacer recuperar de mejor manera. En el caso de Militao, como digo, internamente hay mucha confianza, y Xabi Alonso tiene un plan ideal para él. De momento, el plan inicial era que Hausen y que Rüdiger iniciaran como titulares, y que Militao poco a poco se fuera metiendo en esa rueda de rotación de la defensa, pero está claro que Rüdiger no puede jugar el primer partido de liga, y todo apunta a que será Militao el acompañante de Hausen. Me parece muy positivo los minutos que estuvo ayer frente al Tirol austriaco, evidentemente todo con muchas pinzas, porque el rival es el que es, y como ya os dije ayer, era de menor entidad y de menor nivel que el Real Madrid, pero yo lo que vi individualmente de Militao, evidentemente quizás ha perdido velocidad punta y es algo normal por esas lesiones, pero le veo seguro, le veo estable, le veo contundente y por supuesto le veo sonriente, que creo que es prácticamente lo que hace ser mejor o peor futbolista a Eder Militao. Un futbolista que su sonrisa en el campo es lo que hace jugar mejor o peor, y creo ayer ya vimos que con ese gol volvió a sonreír, y más allá de eso, sobre todo la seguridad y la fortaleza que mostró en los duelos y en la defensa del área. Esto viene ya un poco en cadena con lo que pasó en el partido frente al Leganés a puerta cerrada, donde también marcó y donde la mayoría de periodistas afirmaban que desde el club habían vuelto a ver al Militao de antaño, con cosas de ese Militao de hace unas temporadas, y como digo, es muy positivo que ese rendimiento poco a poco vaya yendo a más. Como digo, también hay que tener mucha paciencia y mucha calma, porque está claro que viene de una lesión muy grave, y que una lesión
de la misma gravedad podría acabar prácticamente con su carrera, porque yo no creo que pudiera aguantar sinceramente su físico una nueva lesión de ligamento cruzado. Así que, como digo, buenas sensaciones, buenos feelings, pero paciencia y calma. En el segundo lugar tenemos que hablar de Aurélien Tchouaméni, un futbolista que desde los pitos que recibió en Copa del Rey frente al Celta de Vigo es un futbolista totalmente diferente, un jugador que daba una cara anteriormente a ese partido y que ha vuelto a dar otra después de ese encuentro. Tras aquel partido frente al conjunto vigués, donde fue pitado, donde fue silbado, donde fue abucheado por mucha parte de la afición, Tchouaméni ha ido creciendo hasta seguramente ser uno de los 3 mejores futbolistas de este año natural de 2025. Para mí fue uno de los mejores futbolistas en el Mundial de Clubes, fue de los poquitos que dio la cara en el tramo final de la temporada en Champions, Copa del Rey y demás. Además dejó tantos importantes como aquel gol en la final de la Copa del Rey y evidentemente parece que va toda una tendencia y este inicio de temporada o de pretemporada ha sido bastante bueno. Ayer dio una buena masterclass de cómo ser un pivote, de cómo ser ese centrocampista bisagra que muchas veces se metía en línea de 3, pero ayer concretamente no, porque buscaba un poquito más de dominio y mucho más conocimiento desde el centro del campo. Y como digo, ayer Tchouaméni dejó de ser ese líbero que venía siendo en el Mundial para ser un centrocampista un poquito más al uso. Un futbolista que, como digo, ha crecido mucho en el año 2025 y que por supuesto da mucha confianza y elevaría mucho también el techo y el suelo de este equipo. Lo de Militao mirando a la defensa evidentemente te hace también no tener que tirar de Tchouaméni cuando el equipo lo necesite. Tiene ahí jugadores más o menos de sobra, con Hausen, con Rüdiger, con Militao si recupera, como digo, ese nivel. Incluso Asensio puede llegar a jugar algún que otro minuto interesante. Y evidentemente esto te libera para que Tchouaméni deje de ser central, salvo hecatombe física, ¿no? Por tanto, le ganas en el centro del campo, que al final es su posición y, como digo, uno de los mejores pivotes del mundo. Eleva mucho el nivel del Real Madrid porque al final estamos ante un centrocampista destructor, que quizás no es organizador, pero que creo que con Xabi Alonso va a crecer muchísimo con pelota. De hecho, ayer ya deja una asistencia muy buena a Kylian Mbappé en ese 0-3, si no recuerdo mal, o el 0-4, ahora mismo sí, 0-3, porque el 0-4 fue de Rodrigo. Y como digo, buen nivel de Tchouaméni evidentemente te hace también confiar. El de Militao te hace confiar porque al final mejoras la defensa, ¿no? Pero el de Tchouaméni te hace confiar porque ya no solo no le vas a tener que utilizar de central, sino que le vas a aprovechar perfectamente en el centro del campo y vas a poder liberar en otras tareas a Valverde, a Bellingham, a Güler, a Ceballos cuando juegue. Entonces, como digo, es muy importante que el nivel de Tchouaméni esté en esta tendencia al alza, porque creo que con Xabi Alonso vamos a ver incluso una mejor versión todavía. Es una incógnita Camavinga, pero bueno, habrá que confiar, porque viendo que algunos han subido el nivel con Xabi Alonso, habrá que confiar, como digo, también en Camavinga. Lo que está claro es que Tchouaméni ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los más indiscutibles. No hay duda para Xabi Alonso. Y el tercer jugador del que quería hablaros es Álvaro Carreras, que ayer debutó con la camiseta del Real Madrid con este primer equipo. Ya sabéis que fue canterano en años anteriores, pero que finalmente salió cuando era juvenil, terminó en el Manchester United, posteriormente en el Benfica, también tuvo alguna que otra temporada cedido en el Granada, pero no ha sido hasta 2024 cuando este chico ha terminado de explotar en el conjunto portugués. ¿Vale o no los 50 millones? Esa es una pregunta que evidentemente necesitamos tiempo para responderla, pero ya os puedo decir que en los 10-15 minutos primeros de ayer contra el Tirol, evidentemente Carreras mejora mucho lo que había en ese lateral izquierdo. Ferland Mendy, evidentemente, defensivamente, pues no hay como él prácticamente nadie en el mundo. Y luego tenemos el caso de Fran, que para mí es un futbolista que nunca me ha terminado de convencer, que me parece inconsistente, que tiene sobre todo un largo recorrido físico, pero que le falta quizás alguna competencia defensiva y sobre todo mayor tacto de balón ofensivo. Con Álvaro Carreras, evidentemente no es el mejor lateral izquierdo del mundo, hay mejores laterales como Nuno Méndez, me gusta por ejemplo más también Alejandro Valde, pero lo que está claro es que mejora mucho lo que había en plantilla. Quizás no defienda tanto como Mendy, y quizás no tenga el largo recorrido que tiene Fran, pero me parece que es correcto en muchas zonas del campo y sobre todo mejora mucho la asociación de 3/4 en adelante. Sabe cuándo meterse por dentro para asociarse, sabe cuándo salir un poquito más por fuera, sabe cuándo tiene que ir más a doblar a Vinicius o no doblarle, en este caso al futbolista brasileño. Pero lo que está claro es que valiendo o no esos 50 millones, está claro que el Real Madrid necesitaba hacer esa inversión, porque los dos futbolistas que tenían esa posición se estaban quedando cortos. Mendy, porque desaparece en muchos tramos de la temporada y aunque esté bien,
ofensivamente le falta un poquito, y Fran García porque yo creo que es un jugador que como revulsivo, como rotación puede ir bien, pero creo que para ser titular en este Real Madrid está lejos de ese nivel. Por tanto, como digo, es muy interesante, sobre todo en los laterales y haciendo hincapié, como digo, en Carreras, que es el que debutó ayer, observar que el Real Madrid ha pasado de tener a Lucas Vázquez y a Fran como laterales titulares a tener a Trent Alexander-Arnold o Carvajal si se recupera, y a Álvaro Carreras en ese lateral izquierdo. Por tanto, la mejoría con balón es tremenda, sobre todo en el caso de Arnold, pero también en el de Álvaro Carreras, que como he dicho antes, tiene un gran conocimiento futbolístico con pelota y sin pelota. Además es también rápido y por tanto corrige muy bien al espacio en posibles contraataques. Y creo que evidentemente también eleva mucho el nivel la presencia de Álvaro Carreras, aunque valga o no valga los 50 millones. Creo que el precio, como digo y como he dicho antes, necesitamos tiempo para valorar si realmente ha merecido la pena pagar esa cantidad de dinero. Pero lo que está claro, como digo, es que el lateral gallego, Álvaro Carreras, creo que ha entrado con buen pie en este Real Madrid, que también cogido con pinzas porque el nivel del rival es el que es, pero creo que ya hemos visto partidos de Álvaro Carreras en el Benfica, sobre todo los que hayáis visto al Barcelona y al Atlético de Madrid, concretamente contra estos dos equipos en la primera fase de la Champions del año pasado, donde dio el nivel, donde se vio que es un jugador muy competente, sobre todo con balón, y que puede ayudar a crecer muchísimo ofensivamente a este Real Madrid. Un Real Madrid que, entre otras cosas, juega con las alturas a la hora de dominar, y en este aspecto los laterales, y hablando de Carreras, es muy importante que ambos estén muy metidos en el juego del conjunto blanco. Tres piezas, tres futbolistas que evidentemente elevan ese techo y elevan ese suelo del Real Madrid, un techo y un suelo que evidentemente al final de la temporada pasada estaba muy bajo en ambos casos, un equipo que no competía prácticamente contra ningún equipo de gran entidad y que sufría contra cualquier equipo o medianía de la Liga Española, y que, como digo, no son tres fichajes, pero con estas tres piezas se puede mejorar en distintos aspectos. Evidentemente hay más aspectos que pueden mejorar el equipo. Ya hemos hablado de lo de Güler, hemos hablado de que Kylian Mbappé parece muy en su nivel, de que Vinicius también puede mejorar, pero son tres aspectos que creo que pueden hacer, como digo, elevar ese techo. Militao realizando o formando una defensa mucho más inexpugnable que el año pasado, si recupera ese nivel. Tchouaméni ganándole en el centro del campo y asentándolo como pivote para convertirlo en uno de los mejores del mundo, aunque para mí ya lo está haciendo en este 2025, y Carreras, en concreto los laterales, porque creo que el Real Madrid va a ganar mucho pie, mucha asociación y mucho fútbol desde el fútbol exterior. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si así dar like, comentar, compartir y hypear, y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.